¿Qué pasa cuando perdemos a un ser querido? ¿Cómo transitamos este proceso de perder y acompañar a un familiar que ha fallecido? Que puede ser un esposo, una esposa, un hermano, una hermana o incluso un hijo. Hoy vamos a hablar del tema del duelo, que es un tema que en muchas ocasiones no queremos hablar o no queremos tocar por la connotación cultural y social que hay alrededor de la muerte. Bienvenidos a Enfoque Médico, nuestro podcast de la Fundación Valle de Lili Hospital Universitario. Soy la doctora Karen Molina, pediatra líder del programa de cuidado paliativo pediátrico de la Fundación Valle de Lili, y les damos la bienvenida a este podcast sobre final de vida y duelo. Me acompaña en el día de hoy el doctor Erwin Fabián Lazo, psiquiatra y bioeticista, y nuestra psicóloga clínica, la doctora Victoria Benavides. Bienvenidos. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué opinan de este tema? ¿Por qué no empezamos hablando de qué es el duelo? Bueno, el duelo realmente nosotros deberíamos tenerlo asociado a muchos elementos que nos suceden en el día a día. Está muy relacionado muchas veces con tener la idea de que está muy limitado a la pérdida de una persona, pero realmente a lo largo de nuestro día a día tenemos muchas pérdidas que se asocian con duelos. El diagnóstico de una enfermedad, de terminar una relación, el fallecimiento de una persona, la muerte de una mascota, todos estos son situaciones en las cuales vamos nosotros a identificar que estamos perdiendo tanto fuentes que son gratificantes para nosotros, como puede ser precisamente una persona, una mascota, incluso un trabajo, como también la funcionalidad y en algunas situaciones pues la posibilidad de relacionarnos con otras personas o diferentes ambientes. Como tú lo decías muy bien, creo que culturalmente se ha generado un temor muy grande para enfrentar tanto la muerte como el duelo. Incluso muchas de las situaciones actuales nos llevan a que los rituales, que son un elemento muy importante de la cultura, se han limitado, y ahora casi que pasamos de tener toda la oportunidad de tener incluso meses de duelo a que en un solo día se debe resolver todo el proceso. Y eso también ha dificultado mucho más que las personas puedan realizar sus procesos de duelo y de cierre de muchas de las pérdidas que se tienen a diario. Claro, Victoria, estoy muy de acuerdo con lo que dices, y dentro de la concepción de lo que significa la palabra duelo, es entonces una reacción adaptativa que en teoría es normal ante la sensación de pérdida que puede ser a la vida, a un trabajo o a cualquier otra situación que genere un evento muy estresante. De todos los procesos de duelo, pienso que la muerte, el duelo por la muerte, pues tiene un gran impacto en los seres humanos, ¿cierto? Y hoy vamos a hablar un poquito frente específicamente a ese duelo. Doctor Fabián Lazo, ¿qué opinas frente a este tema? Bueno, pues primero agradecerles la invitación a Karen, a Victoria, y pues qué interesante tener esta conversación. Los seres humanos tenemos muchos contextos emocionales y muchas formas de reaccionar frente al entorno, y uno de ellos es el duelo. Es un fenómeno, como ustedes lo decían, normal, en donde algo que nosotros valoramos, o sea, que consideramos valioso, se pierde de una manera. Y eso está vinculado con el contexto de las emociones, porque las emociones generan de una u otra manera un tipo de movimiento en nosotros, sea movimientos en la forma como pensamos, movimientos en la forma como actuamos, como hablamos, y eso permite generar unas reacciones que muchas veces están en favor de la supervivencia, recordando que nosotros pues somos animales. En el caso del duelo, estamos hablando de algo ligado en muchas ocasiones a una emoción que se denomina tristeza. A veces nosotros pensamos que todo lo que nos genera tristeza o las pérdidas que nos generan tristeza son una enfermedad. Muchas veces se consulta psiquiatría pensando de que como estoy triste porque tuve una ruptura sentimental o mucho más allá, un familiar murió, eso necesariamente es una enfermedad o debe medicarse. Y es importante entender de que el duelo, como ustedes lo dicen, es un proceso normal. Un proceso en donde muchas veces los seres humanos, cuando tenemos esa pérdida por la muerte de un familiar, tendemos a enlentecernos. Es como un proceso en donde como que tomamos toda la energía posible
y la concentramos en un fenómeno específico. Yo les coloco a los estudiantes siempre un ejemplo de un programa de televisión ya con algunos años que se llama Winnie Pooh, no sé si ustedes se acuerdan del programa, y había un muñequito, ¿sí? El burrito, ¿cierto? Igor. Entonces yo les colocaba el ejemplo de cómo las emociones generan unos tipos de movimiento y de formas de pensamiento e interacción. Entonces se acordarán, por ejemplo, de que el tigre, ¿cierto? Era hiperactivo, ¿cierto? Y alegre en el juego. El cerdito era más correlón, ¿sí? Porque estaba con miedo. Y en el caso de Igor, era lento, apagado, ¿cierto? Y la forma como hablaba, pensaba. Y no sé si se acuerdan, ustedes y las personas que nos están viendo, que Igor frecuentemente hablaba de pérdidas. Él hablaba de la pérdida de su cola, ¿sí? Perdía la cola continuamente, o la pérdida de su casa. Entonces, Igor era como un personaje que estaba frecuentemente en un contexto de duelo, ¿sí? Y era un personaje que estaba habitando la mente de un niño, que era la mente de Christopher Robin. La mente de Christopher Robin era el bosque de los 100 acres, ¿cierto? Y Christopher Robin al final era pues, el que llegaba, conversaba con todas sus emociones y al final daba una explicación o una solución a la problemática infantil. Entonces, de una u otra forma, el duelo tiene unas utilidades o tiene unas formas de generar un beneficio al enlentecer a las personas y al concentrar toda la energía en pensar en una sola cosa. Cuando yo pienso en lo que perdí, no sé si ustedes estarán de acuerdo, cuando una persona, por ejemplo, pierde una relación sentimental, un amigo de uno, y va a hablar con uno, por lo general, ¿esa persona de qué habla? Pues ¿de lo que le duele? De lo que le duele, de la pérdida. De la pérdida. Y al siguiente día, cuando lo visita uno, ¿de qué habla? De lo mismo. De lo mismo. Sí. Solamente que en esas conversaciones, cada vez que va hablando, día tras día, le va agregando elementos. Entonces dice, no, es que yo debía haber hecho esto, yo debía haber hecho aquello, si yo hubiera hecho tal situación. Entonces es como que uno rememora, ¿sí?, la misma situación desde diferentes perspectivas. Sí. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo estoy identificando un fenómeno de mi realidad desde diferentes perspectivas? Que sencillamente voy creando una historia muy potente, muy poderosa, generando una comprensión de ese fenómeno de la pérdida. ¿Con qué objetivo desde el punto de vista evolutivo? Con que en un futuro pues no lo vuelva a perder, que las cosas valiosas no se vuelvan a perder. Entonces, al final, el duelo, ¿sí?, acompañado de esa tristeza, con ese fenómeno de enlentecimiento, con ese fenómeno de estar pensando siempre en lo mismo, termina, hablándolo en términos coloquiales, generando una especie de sabiduría, ¿sí?, si se lleva de una forma adecuada. Para retomar un poco lo que has dicho, doctor Fabián, hay unos puntos claves que quiero resaltar, y uno es que es un proceso, ¿cierto? Y como proceso también la persona que está en duelo lo habita, lo va como masticando, lo va como rumiando, que es ese proceso de hablar, de volver a hablar, de sentirlo, ¿cierto? No solo la tristeza, sino las demás emociones. Y lo digo porque a veces estamos en este afán social también de querer solucionar esos sentimientos o esas emociones de un día para otro, pero finalmente es un proceso, y que es un proceso subjetivo, que es un proceso individual, que si bien podemos tener duelos también colectivos, ¿cierto? Finalmente el doliente es el que lleva ese proceso y lo vive de una manera muy individual y muy a su ritmo. También traigo esto porque he tenido, por ejemplo, en los procesos de acompañamiento que hemos hecho, personas que tienden a compararse con otros duelos. Es que mi prima ya a los 2 meses estaba reincorporada en su trabajo, disfrutando, ¿cierto? Pero también el mensaje es que el duelo es un proceso muy subjetivo, muy individual, que cada quien también va transitando a su ritmo. Hablemos un poco de las emociones y de los sentimientos que surgen alrededor del duelo. Hablaste, Fabián, de la tristeza. Victoria, ¿qué otras emociones o qué otros sentimientos o qué otras etapas podemos transitar en esta montaña rusa que puede ser el duelo? Bueno, dentro de los muchos elementos que uno puede tener en cuenta está que la aparición del enojo también es completamente válido, precisamente porque en este análisis de las múltiples posibilidades
uno comienza a pensar en, ¿y si hubiera hecho algo distinto o si esta persona hubiera actuado de una manera diferente? Y comienza también a buscarse en ocasiones culpables, responsables de una situación que hasta ahora se está procesando. La frustración, la negación de la misma situación en la que se puede estar encontrando esta persona tras los cambios que implica en su vida, los cambios de roles, la pérdida muchas veces incluso de sustento económico, comienza a hacer que las personas tengan que ir reevaluando cada una de las situaciones en las que se van encontrando. Quisiera también retomar para poder continuar un poco lo que estabas diciendo, y es que las personas ahora, al tener tanto afán en que se viva rápido el duelo, se comienza esa comparación porque pues hay personas que al procesarlo de una manera distinta pareciera que ya lo olvidaron, que ya lo superaron rápidamente, pero realmente como depende de la relación que cada persona tenga con esa persona que ha fallecido, pues va a variar precisamente por eso. No es lo mismo si era mi hijo, así es el vecino con el que yo casi nunca hablaba. Lo mismo puede ser, por ejemplo, como el caso que tú colocas, pues la prima no lo está viviendo igual que lo puedo estar viviendo yo porque no necesariamente tenían la misma relación. La relación de dependencia que se tiene con esa persona, la cercanía, la frecuencia, el tipo de fallecimiento que estuvo relacionado con la pérdida de esta persona va a influir también con pues, cómo la persona comienza a procesarlo. Y pues las tareas que se comienzan a desarrollar en el duelo pues también van pues, muy ligadas a eso, y es primero reconozcamos la emoción que se está presentando en este momento para que a partir de ahí comencemos también a reubicar qué es lo que yo estoy sintiendo con la ausencia de esta persona, comenzar también a redistribuir los roles porque eso también va a ser muy importante, y a partir de ahí comenzar después a construir qué es lo que voy a hacer con mi vida, porque pues evidentemente hay que continuar. Y aunque se ha aprendido mucho y lo que se busca precisamente es no volver a tener un dolor de este tipo dentro de lo posible, pues tengo que continuar también con las exigencias que me sigue haciendo el mundo de seguir, a pesar de la ausencia de mi ser querido. Sí, Victoria, y pienso que una manera también fácil de explicarle a quienes nos están escuchando hoy es que el duelo puede ser una montaña rusa de emociones. Hay diferentes autores como Clover Ross, que es una de las autores más importantes y emblemáticas y teoristas en todo lo que significa el duelo. Sin embargo, estas etapas que comúnmente conocemos como la negación, la tristeza, la rabia, la negociación y la aceptación, no surgen de una manera esquemática, ¿cierto? En tiempos ni por etapas necesariamente como si fuera primera fase, segunda fase, sino que definitivamente es una montaña rusa en los que puedo pasar de una emoción a otra, ¿cierto? Pero que todas finalmente son importantes reconocerlas en esta vivencia del duelo para irnos transformando. Yo pienso que las personas que están en duelo y en algún momento como de manera particular que también lo he estado, el dolor no necesariamente se va del todo, sino que se va resignificando y se va transformando, ¿cierto? En la medida que también vamos reconociendo estas emociones y va continuando el proceso de la vida que finalmente continúa. Doctor Fabiano, cuéntanos un poco cómo podemos reconocer entre un duelo que pensamos que está siendo llevado de una manera natural o normal a un duelo patológico. ¿Qué signos de alarma pueden haber cuando ya hay un duelo patológico? Bueno, hay un modelo, que es el modelo de Schutz, que se llama modelo de procesamiento dual. ¿Eso qué es? Esa descripción tan rara que es. Específicamente que en el duelo uno fluctúa entre la pérdida y la restauración. Y es un ir y venir. Entonces estoy en un proceso donde estoy analizando la pérdida, lo recuerdo continuamente, busco espacios, lugares, objetos que me recuerden a esta persona, ¿sí? Obviamente vivo la emoción de la pérdida como tal, pero hay espacios en donde yo me voy a la restauración. La restauración es ese pensamiento de cómo voy a restaurar mi vida, qué planes voy a hacer a futuro, ¿sí? Cómo puedo aliviar este dolor. Y en medio de esos dos espacios, de la pérdida y la restauración, aparecen como
pequeños momentos en donde la persona puede alcanzar algún estado de tranquilidad o de calma. Entonces, ese ir y venir en el proceso de duelo permite que el duelo normal vaya disminuyendo en la intensidad de las emociones y disminuyendo en la intensidad de su compromiso a nivel funcional, que es lo que pasa en un duelo normal. Entonces, las emociones disminuyen en la intensidad, la persona puede funcionar a nivel de su trabajo, de sus amigos, con mayor normalidad a medida que pasa el tiempo, hasta que al final uno es capaz de pensar en la persona que perdió, ¿sí? El ser que perdió, de una manera que las reacciones ya no son incapacitantes, desbordadas, el dolor ya es tolerable. Hasta ahí es un duelo normal. Pero los duelos patológicos ocurren cuando en ese ir y venir entre la pérdida y la restauración no ocurre. Entonces yo me quedo concentrado en uno de los dos lados. O sea, me quedo totalmente concentrado en la pérdida y no pienso en proyectos a futuro, en cómo puedo modular esas emociones, en cómo puedo recuperarme o sanarme, ¿sí? Entonces, ¿eso qué genera? Unas emociones súper intensas, ¿sí? Y no puedo salir de ese estado emocional tan fuerte. O también puede ser lo contrario. Puede ser de que me quedo totalmente en la restauración y digo, yo no he perdido nada, ¿sí? Yo no voy a pensar en eso, yo no voy a sentir absolutamente nada. Lo único que tengo que pensar es en proyectos y en cosas para hacer. Y empiezo a negar la pérdida. Y al final, tanto lo uno como lo otro, lo que hace es que perdure el duelo durante mucho tiempo y que cuando aparezcan las emociones, aparezcan de forma muy intensa. Casos particulares de personas que consultan en ocasiones y dicen, doctor, yo tuve una pérdida de una persona muy importante en mi vida, yo lo que hice fue como obviar que había ocurrido esa pérdida, pero en alguna ocasión, 2 años después, vi una película que tenía que ver con esa pérdida. Y ese día yo lloré 4 o 5 horas y yo no podía parar de llorar. Sí, porque de una u otra forma es un proceso que se mantiene, así no sea consciente, pero se mantiene hasta que por alguna vía tiene que salir. Entonces, eso puede llegar a ocurrir. Entonces, cuando uno se queda en alguno de los dos lados, ocurre el duelo patológico, que es un duelo que por lo general dura mucho tiempo, la intensidad de las emociones es muy fuerte y uno de los datos muy claves es que genera mucha dificultad en el relacionamiento social o a nivel laboral o a nivel académico. Otro ejemplo de síntomas o signos que pueden indicar un duelo patológico está en el aislamiento que puede tener la persona, en ideas excesivas de culpa, ideas de muerte, inclusive ideas de hacerse daño como tal. Otras personas pierden totalmente el propósito de su vida, ¿sí? Otras personas empiezan a tener problemas en su identidad y dicen, yo ya no soy nadie sin esa persona que se fue. ¿Sí? Ya no existo. Entonces es como que pierden esa identidad propia como tal. Entonces, cuando uno empieza a observar este tipo de fenómenos, uno podría decir, estamos entrando en un duelo patológico y obviamente lo más recomendable sería buscar ayuda en el ámbito de la salud mental. Sí, también cuando se vuelve, como mencionaba doctor, incapacitante, ¿cierto? Entonces la persona que no quiere retomar las labores ya después de un tiempo considerable, que vemos que cada vez se aísla más. También hay unos factores que pueden predisponer a un duelo patológico, ¿cierto? Por ejemplo, las circunstancias en cómo fue el fallecimiento, porque en algunas ocasiones las muertes que están relacionadas más hacia la parte traumática o eventos estresantes que son de manera abrupta pueden generar, o hay mayor factor de riesgo, no es que necesariamente vayan a desarrollar un duelo patológico las personas dolientes, sino que puede ser un factor de riesgo para un duelo patológico, o por ejemplo cuando tienen antecedentes también de depresión, ansiedad u otros trastornos psiquiátricos o duelos múltiples, por ejemplo. Victoria, cuéntanos qué otros factores de riesgo como psicóloga tú has percibido y describe también la literatura que pueden ser factores de riesgo para duelo patológico. Dentro de los factores que suelen hacer que sea un poco más complicado el duelo está la edad de la persona que ha fallecido. Es mucho más difícil
con mucha frecuencia cuando las personas son jóvenes, cuando son niños, cuando es una pérdida precisamente de un embarazo muy deseado, que obviamente tiene un impacto bastante grande por todos los proyectos que implicaba esta vida a futuro. Es decir, no solamente evidentemente la pérdida en ese instante, sino todo lo que se ha construido alrededor y el significado que tiene para una persona, para su familia, y que obviamente puede ser mucho más complejo este proceso. Como tú lo decías, las situaciones que suelen ser impactantes, los accidentes, los desastres naturales, por ejemplo, suelen también tener un impacto bastante grande. Las muertes que son violentas también suelen ser bastante difíciles de procesar. De hecho, mucho de lo que nosotros buscamos en las intervenciones que hacemos acá precisamente es poder acompañar a las personas, no para que necesariamente duela menos, sino para que puedan ir procesando también y preparando muchos de los elementos que pueden ir sucediendo tanto en el deterioro de nuestros pacientes en la medida que pueda ir avanzando la enfermedad, como también para restablecer desde ya las redes de apoyo para que podamos acompañar a las personas incluso después del fallecimiento. Que es parte pues precisamente del duelo anticipatorio, que nos va a ayudar a poder precisamente que las personas se hagan una idea de lo que puede suceder, que se puedan preparar y que incluso parte de lo que pueden hablar con las personas que en este momento se encuentran en una enfermedad avanzada y que pueden fallecer es saber qué quisieran ellos también que se hiciera, y a partir de ahí también poder dar esa resignificación de la que va el doctor, y es qué quisiera esta persona que yo también continuara haciendo, o qué puedo hacer en honor a esta persona, que hubiera sido importante para esta persona, y esa también puede ser una motivación precisamente para que yo continúe y comience a restablecer lo que va a seguir siendo mi vida. Entonces, pues aunque hay factores que incrementan el riesgo de que se presente el duelo patológico, también podemos comenzar a identificarlos para evitar que se presente, y de esa forma pues sería la labor que nosotros hacemos pues con mucha frecuencia pues acá en el hospital. Bueno, me das pie, María Victoria, para tocar dos temas. Uno es que la muerte de nuestros niños o también, por ejemplo, el duelo perinatal son eventos, como soy pediatra, digamos que tengo más relación con este tipo de duelo, pero son eventos definitivamente catastróficos para las familias que lo viven, o que pudieran ser muy catastróficos para ellos, incluso socialmente y culturalmente, porque no nos lo esperamos, como bien decías, ¿no? Lo que culturalmente y socialmente, históricamente esperamos cuando nace un niño es que pueda vivir, ¿cierto?, su vida y realizar todas las etapas de su desarrollo, y cuando eso por algún motivo específico pasa que no se lleva a cabo, entonces es como un distrés, un estresor a nivel social, ¿cierto? Pero lo segundo también es que es un evento, el fallecimiento de un niño socialmente tan difícil que incluso culturalmente no tenemos nombre para llamar a ese tipo de duelo o para llamar al doliente. Sí. Cuando perdemos a un esposo o a una esposa, nos quedamos viudos. Cuando perdemos a un papá o a una mamá, nos quedamos huérfanos. Pero ¿cómo se llama el duelo cuando perdemos un hijo? Yo le digo el dolor innombrable, porque es un dolor demasiado sentido, sin decir que los otros duelos no vayan a ser sentidos, por supuesto, porque depende de la conexión que tengamos con ese ser amado, pero definitivamente y socialmente la pérdida o el duelo perinatal y el duelo pediátrico se conciben también culturalmente diferentes, ¿cierto? Y otra de las cosas importantes que también quiero compartirles es lo que nosotros hacemos en este duelo anticipado con las familias que están transitando el acompañamiento de la pérdida de un ser amado, y es nuestro código lila. Nuestro código lila que tenemos estandarizado en la institución, donde activamos un equipo interdisciplinario que incluye cuidado paliativo, psiquiatría, psicología, trabajo social, nuestros guías espirituales y el equipo tratante, cómo todos nos unimos para acompañar de manera humanizada al paciente que está falleciendo, con nuestra misión número uno de aliviar el sufrimiento, pero con la misión también de acompañar a esa familia. Hoy también les queremos mostrar lo que hacemos nosotros en Fundación Valle de Lili como ritual simbólico en el fallecimiento de nuestros niños y niñas,
que son las cajitas de memorias. Y las cajas de memorias son un proceso que es más un ritual simbólico, como un constructo social, porque esos son los rituales y que nos ayudan a equilibrar de alguna forma la pérdida. Entonces nuestras cajas de memorias es un proceso que hacemos en equipo con las familias cuando el paciente ha fallecido, donde plasmamos las huellas y donde la familia también en las cajitas puede depositar lo que puede convertirse en un símbolo que puede equilibrar esa pérdida del dolor, y finalmente también es nuestra forma de dejar huella en ellos, ¿sí? Doctor Lazo, ¿qué opinas de la construcción de símbolos en el proceso de duelo? Cuando nosotros nos relacionamos con las personas, con nuestro entorno, a nivel cerebral siempre estamos generando conexiones. Y si esas relaciones son importantes, son valiosas, obviamente las conexiones neuronales se van a consolidar. Entonces podemos decir que cuando nosotros amamos a alguien, se genera un nosotros neural. O sea, las sinapsis se unen, se vinculan, y dentro de cada uno de nosotros empieza a habitar alguien, ¿sí? Las neuronas generan una relación de vínculo, ¿sí? Y eso está dentro de nosotros. Entonces, cuando tenemos una pérdida, cuando esa persona no está, ¿sí?, pues uno tiene que ponerse a pensar cuánto se demora en restablecerse o en reconfigurarse una sinapsis, ¿sí? Entonces, esa sinapsis, y los seres humanos somos así, porque somos seres muy narrativos, esas sinapsis necesitan una historia, ¿sí?, un contarse de una manera que sea coherente, ¿sí?, de una manera que yo le encuentre sentido. Y la única forma en cómo una historia tiene sentido, recordemos cuando nosotros vamos al cine y decimos esa película es buena o es mala, es porque la película, primero que todo, está bien contada, y segundo, porque lo que está contado tiene un componente emocional, ¿sí?, adecuado y muy bien relacionado con lo que se cuenta. Al final, entonces, ¿qué es un símbolo? Un símbolo es algo que significa, desde el punto de vista de la palabra, de la narración, de la historia, pero que también genera una emoción, o sea, que también está vinculado con un valor. Entonces, ¿cómo funcionan los símbolos? ¿Cierto? Como la caja, ¿sí?, ayudándonos a que esa historia, por ejemplo, lo que narras de los niños, esa historia que pronto es innombrable, pueda ser llamada desde algún lugar, pueda ser nombrada de alguna manera, ¿sí?, desde la palabra y desde la emoción. Entonces el símbolo sirve para eso, para construir esa historia, y que nuestro cerebro gradualmente, poco a poco, de la manera como nosotros cada individuo lo podemos ir haciendo, vayamos como reconstruyendo esa sinapsis también, en donde esa persona nos sigue habitando, pero nos sigue habitando desde una posición diferente, desde un lugar distinto, donde de pronto el dolor es menor y se cumple otra función. Qué lindo concepto el que nos compartes, doctor, y estoy muy de acuerdo con tu opinión. Recuerdo una mamá que nos decía el significado de las cajas de memoria para ella era no irse con las manos vacías, porque la esencia de su hijo de alguna forma iba a estar allí, y cada vez que ella podía abrazaba esa caja de manera simbólica, como abrazaba al hijo, como volviendo a esa historia de conexión, pero ya desde otro lugar, desde una readaptación a este proceso del dolor y de la pérdida. Vamos a ir cerrando. Este tema es bastante interesante y tiene mucho de donde cortar tela, como dice el dicho, pero vamos a cerrar con un mensaje final para los oyentes de qué herramientas podemos darles a, uno, las personas que están en duelo, ¿sí?, para su autocuidado, y dos, en caso de que seamos las personas que estamos acompañando a una persona que está en duelo, cómo podemos favorecer también desde esta otra posición su cuidado. Yo creo que el doctor ha hecho mucho énfasis en lo importante de expresar, de hablar, de poder
encontrar ese espacio realmente para poder contar lo que a uno le está doliendo. En muchas ocasiones lo que uno suele encontrar es que los familiares, los amigos, los seres queridos comienzan a decirle a la persona: no llore, no diga más, no lo va a dejar descansar, y eso comienza a limitar la posibilidad de poder realmente expresar lo que se está sintiendo en ese momento. Y precisamente el tener la oportunidad de poderlo hablar y que se encuentre en lugares seguros donde uno pueda expresar la emoción que se está encontrando, en la medida en que uno va recordando y expresando lo que implica la pérdida de una persona, pues va a ser una de las ayudas tal vez más importantes. En lugar de inhibir esa expresión emocional, crear espacios realmente seguros para poderlo expresar y facilitar precisamente el procesar esas emociones y el reorganizar la historia. Y como cuidadores, no tener afán de que las personas lo vean como uno quisiera. Muchas veces el afán está más en uno como cuidador, de querer que el otro no sufra, no sienta, no se paralice, y entonces uno se angustia ante la forma en que el otro lo puede estar viviendo. Y el poder también dejar que el otro vaya en su tiempo y a su manera ir procesando esta situación es importante. El que uno también pueda encontrar espacios para distraerse y ocuparse de lo que uno como cuidador necesita. Creo que el poder utilizar, yo creo que una de las estrategias más importantes siempre puede ser el arte, el encontrar tanto en la música, la pintura, lo que sea, porque ayuda a que uno se concentre en una actividad distinta, pero continúe expresándose emocionalmente. Son situaciones que van a facilitar bastante que uno también se pueda cuidar y dar espacio para también decantar un poco lo que implica el estar acompañando a alguien en un proceso de duelo. Sí, muy de acuerdo, María Victoria. Contarlo no significa necesariamente hablarlo, ¿cierto? Podemos contarlo de diferentes formas y transitar todas estas emociones de diferentes formas, con la escritura, con la fotografía, con el arte, ¿cierto? O incluso conversándolo con alguien. Cuéntanos, doctor Fabián, ¿qué otras estrategias podemos usar? ¿Qué opinas, por ejemplo, de estar en contacto con la naturaleza? Me parece muy interesante la pregunta y quisiera tocar el tema de la naturaleza, pero primero enfatizar de pronto algunas estrategias que tienen explicaciones desde el punto de vista de las neurociencias. Cuando ocurre el fenómeno del duelo, por ejemplo, hay unas áreas como el cínculo y la ínsula, que están relacionadas con lo que se llama el dolor social. Entonces, cuando uno tiene una pérdida, esas áreas se activan y generan esa percepción dolorosa que tiene el duelo como tal. Esas áreas están muy relacionadas también con los contextos de empatía. Y uno diría, bueno, ¿cómo yo podría regular esas áreas para que ese dolor no se presente con tanta frecuencia o tanta intensidad? Hay una respuesta. Los procesos que movilizan compasión tienden a regular estas áreas. Entonces, contextos, situaciones, personas y también terapias basadas en la compasión nos pueden ayudar muchísimo para que este contexto doloroso generado por el duelo se pueda llevar de una manera un poco más tranquila o más armónica. Podría ser una alternativa. Hay otras áreas involucradas. Una, por ejemplo, es el núcleo accumbens, que tiende a activarse muchísimo cuando uno tiene duelo, y una de las razones es que el núcleo accumbens libera dopamina, que es una sustancia que genera en los seres humanos la búsqueda de cosas. Entonces, ¿por qué está activo el núcleo accumbens? Porque cuando yo amo a alguien, pues el estar con esa persona me genera placer, ¿sí? Entonces el núcleo accumbens está, cuando yo pierdo a alguien, muy activo porque estoy buscando el placer de estar con esa persona que perdí. Pero como ya no está, lo que genera es que un cuadro muy doloroso y continuo, porque busco y no encuentro. Entonces, ¿uno cómo podría retomar, ¿sí?, esa activación de esa área y redirigirla en un ámbito del autocuidado? Existe una estrategia en psicología, en terapia ocupacional, que se llama activación conductual. Y esa estrategia consiste en que, evaluando la persona de acuerdo a sus valores como tal, a lo que considera importante, ¿sí?, se busca generar como una estrategia donde haya actividades, por ejemplo, actividades altruistas, actividades artísticas, y pueda redirigir esas búsquedas en cosas que pueda hallar y que puedan restablecer nuevamente este circuito del placer. Ese es otro ejemplo.
También tenemos en el duelo unos componentes en la corteza prefrontal. La corteza prefrontal tiende a disminuir su actividad y al disminuir su actividad la atención pierde esa flexibilidad. Entonces nos volvemos muy atentos es solamente al ámbito de la pérdida, pero las otras cosas como que ya no estamos atentos. Y específicamente ocurre esa atención como incrementada a contextos dolorosos porque la amígdala, otra área del cerebro, se vuelve muy activa y genera recuerdos muy dolorosos como recuerdos intrusivos. Bueno, hay una estrategia que está de moda, que es muy interesante, que nos puede ayudar a que este lóbulo, esta zona prefrontal del cerebro se vuelva muy fuerte y le diga a la amígdala, vamos a tranquilizarnos un poco, ¿sí? Estamos de acuerdo con todo lo que estás sintiendo, lo estás viviendo, pero vamos a ir haciendo un proceso un poco más armónico, yo voy a ir filtrando y voy a permitirle a esta persona que pueda concentrarse en otras cosas diferentes. Y esa técnica se llama mindfulness o meditación. Y actualmente hay muchos programas, de hecho en la Fundación Valle de Lili tenemos un programa de entrenamiento en mindfulness, por colocar un ejemplo. Y ya tocando el tema de la naturaleza tiene un componente supremamente interesante y es que todos los seres humanos tenemos una predisposición a estar en contacto con la naturaleza, a querer vincularnos con la naturaleza, y a eso se le denomina biofilia. Entonces, esta predisposición a estar en contacto con la naturaleza moviliza desde esa tendencia a querer cuidar lo verde, a querer cuidar lo natural, emociones como la compasión. Y ya habíamos hablado al inicio que la compasión puede ser muy benéfica en el duelo por la regulación de estas áreas. Entonces, por ahí, de forma muy sencilla, podríamos vincular cómo el apreciar la naturaleza, el exponerse a la naturaleza, puede de alguna u otra forma ayudar en esos contextos del duelo a que sean de una u otra forma llevados de una mejor manera. Me haces pensar frente al tema de la compasión en una de nuestras madres que vivió el final de vida de su hijo en nuestra institución y a quien acompañamos también en este tránsito del duelo, que su estrategia para generar equilibrio ante la pérdida fue donar su leche materna a un banco de lactancia materna, y esto como un acto compasivo para otros le generaba también bienestar y tranquilidad. Para poner otro ejemplo, dentro de lo que se consideran pueden ser herramientas también, como lo describía el doctor Fabián. Bueno, ya para finalizar, ¿qué les parece si le damos un mensaje final corto a la audiencia que nos está escuchando hoy? Pienso que uno de los puntos más importantes es que las familias les permitan a las personas vivir este proceso, que los acompañen, que no se genere una presión porque esto haya que vivirlo rápido. Sé que en este momento culturalmente hay mucha más presión de la que podía existir hace algunos años, y es como si esto fuera una cultura de la rapidez, donde hay que sentirse bien al otro día, pero no hay un afán, no hay un tiempo determinado para que sea correcto sentirnos bien después de haber tenido una pérdida, pero sí es importante poder tener en cuenta lo que les hemos comentado a lo largo de esta conversación sobre cuáles serían esas señales importantes para poder acudir a buscar ayuda de algún profesional. Pero sobre todo que el duelo es un proceso natural, que es normal, que es esperado que nos duela, que es esperado estar triste, enojado, que en muchos momentos podamos estar en negación, busquemos negociar con la vida, con Dios, con lo que cada persona pueda creer, y que estamos acá desde la Fundación también dispuestos a poderlos acompañar, y que hay un equipo que está dispuesto también para poder guiar y escuchar y educarlos también sobre cuáles pueden ser las mejores estrategias para sobrellevar esta situación. Gracias, Victoria. Doctor. Pues mi mensaje iría dirigido desde dos vías. La primera, entender, como lo decía Victoria, que el duelo no es una enfermedad como tal, pero que uno como familiar, como persona que acompaña a la persona que tiene un duelo, podría ayudar. Y la ayuda muchas veces no está en las palabras o en las frases que uno dice, está más en el estar presente con la persona, totalmente presente. ¿Desde qué disposición? Desde una disposición del afecto, del amor, del acompañamiento, del no juzgar, del estar pendiente, del acompañar en las necesidades. Porque uno a veces cree que uno tiene que tener como una frase, ¿cierto? Como una narrativa que es mágica,
y no existe. Y aparecen frases como, no estés triste. O sea, cosas que realmente no tienen ninguna utilidad. Lo que más sirve es el afecto sincero y la presencia lo más plena posible con la persona. Y el segundo mensaje que yo daría es sí estar muy atento ante estos signos o estos síntomas que hemos hablado en este ratico, que pueden representar una complicación, y sugerir que si eso llegara a ocurrir, bueno, consultar a los servicios de salud mental. Por ejemplo, en la Fundación Valle de Lili tenemos todo un programa para manejar este tipo de situaciones, y pues estamos muy dispuestos a ayudar. Gracias, doctor. Yo voy a cerrar compartiéndoles un cuento, ¿les parece? Vale, sí. Se llama El artista de Oscar Wilde. Una tarde le vino al alma el deseo de dar forma a una imagen del placer que se posa un instante, y se fue por el mundo a buscar bronce, pues solo el bronce podía concebir su obra. Pero había desaparecido el bronce del mundo entero. En parte alguna del mundo entero podía encontrarse ese bronce, salvo el bronce de la imagen llamada el dolor que dura para siempre. Era él quien había forjado esa imagen con sus propias manos y le había puesto sobre la tumba de lo único que había amado en la vida, sobre la tumba de lo que más había amado en la vida y había muerto. Había puesto esa imagen hechura suya, como prenda y señal del amor humano que no muere nunca, y como símbolo del dolor humano que dura para siempre. Y en el mundo entero no había más bronce que el bronce de esa imagen. Y tomó la imagen que había formado y la puso en un gran horno y se la entregó al fuego. Y con el bronce de la imagen del dolor que dura para siempre, esculpió una imagen del placer que se posa en un instante. Hoy, entonces, les invitamos con este tema a abrazar el duelo para transitarlo mejor. Recordemos que buscar ayuda no es signo de debilidad, es también salud. Con esto entonces finalizamos. Gracias a todos por acompañarnos. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales también, a seguirnos en YouTube, activar la campanita por favor, y también a seguirnos en Spotify. Síganos en nuestras redes de Fundación Valle de Lili, Hospital Universitario. Muchísimas gracias a todos.